Hoy es un día histórico en mi vida. Hoy hago realidad uno de mis proyectos, que es divulgar en la red mis conocimientos y mis experiencias. Sé que habrá algunas personas que les sirva lo que aquí en este canal escribiré, y esa será mi recompensa. Cada uno de nosotros ha tenido una vida diferente, con experiencias distintas. Siempre he pensado que cada uno de nosotros es un libro que guarda tantos conocimientos, un libro cerrado para el mundo. ¿Cuántos libros se han perdido con la muerte? ¿Cuánto conocimiento desperdiciado? Siempre les he inculcado a mis alumnos a que algún día escriban un libro sobre el tema de su preferencia y que lo compartan. Quiero aprovechar para decirles que mi profesión es químico clínico. Me he dedicado a la docencia desde antes de terminar mi carrera y continúo hasta el día de hoy. Mi pasión siempre ha sido la química, así que en la mayoría de los temas trataré de que comprendan muchos aspectos de la vida desde el punto de vista químico. Los temas estarán matizados de experiencias y vivencias propias y también de mis alumnos. El canal lo llamaré La vida sí tiene propósito. ¿Qué propósito tiene la vida? Es una pregunta que muchos nos hemos hecho y quisiéramos conocer la respuesta. Habrá muchas personas en el mundo que no se detienen a reflexionar sobre esta pregunta. Simplemente se dedican a vivir su vida tal y como vaya resultando. Se dejan llevar por donde la vida así lo decida. Solo después que ya han envejecido o cuando se les diagnostica alguna enfermedad terminal, es cuando se preguntan cuál es el propósito de esta vida. En cierta ocasión realicé la siguiente dinámica. La realicé a 5 grupos de estudiantes entre 15 y 20 años. Les dije que tomaran una hoja y le pusieran su nombre y que me escribieran 3 metas que tuvieran en su vida. Y les dije, quiero que las escriban en orden de importancia, comenzando por la más importante. La mayoría puso entre sus metas terminar una carrera profesional, conseguir un buen empleo o llegar a tener dinero, viajar por el mundo, entre otras cosas. Solo el 20% puso entre sus metas en la vida llegar a ser feliz. Tomé una de las hojas al azar y le pregunté al alumno por qué había puesto entre sus metas terminar su carrera, conseguir un buen empleo y viajar por el mundo. ¿Y por qué no había escrito ser feliz entre sus metas? Y me contestó
que al conseguir esas tres cosas, ser feliz sería el resultado. Un resultado obvio. Ser feliz quedaría implícito en esas tres metas. Por eso no lo escribí, dijo el alumno. Entonces pregunté al resto del grupo, por lo que acaba de decir su compañero, ¿quiere decir que si alguien no termina una carrera profesional, no tiene una preparación profesional, no puede llegar a ser feliz? O si alguien es pobre, ¿no podrá llegar a ser feliz? O alguien que no puede viajar por el mundo, ¿por eso será infeliz? Todos coincidieron en que esas metas no llevan implícita la felicidad. Se dieron cuenta que la felicidad no depende exclusivamente de lo externo, de lo que nos rodea, de nuestros logros. Esas cosas nos producen alegría o placer, que no hay que confundirla con la felicidad, que es diferente. Desgraciadamente no existen escuelas donde se les enseñe a los niños o a los estudiantes cómo ser felices, cómo llegar a ser feliz en la vida. Todas las escuelas están dirigidas al aspecto académico. El maestro de química les enseña química. El de matemáticas, pues matemáticas. Y así sucesivamente. No se prepara a los estudiantes para hacer frente a los desafíos de la vida. Aquellos desafíos y problemas que los pueden hundir, derrotar y hasta acabar con su vida. Les quiero compartir una experiencia que tuve con la dinámica que les acabo de platicar. Entre las hojas que me entregaron mis alumnos, había una que me llamó la atención. Me llamó la atención porque había escrito un párrafo, no únicamente las tres metas que había pedido, sino que él había escrito algo más. Así que me llamó la atención y la leí. No la leí al grupo, porque sabía que contenía algo diferente. Pues bien, cuando la empecé a leer, decía así, literalmente se los voy a leer. Meta número 1, ninguna. Meta número 2, ninguna. Y meta número 3, ninguna. Y continúa diciendo, la verdad, no cuento con ninguna meta en la vida. Y no encuentro algo que me saque adelante. Simplemente no le encuentro sentido a mi vida. A veces solo quisiera descansar para siempre. No logro entender este mundo. Solo sé que no podré lograr nada sabiendo cómo soy. Pocas personas podrían entender mi situación. Mejor dicho, no creo que pueda haber alguien que entienda cómo me siento. Mis padres piensan que mi vida son los videojuegos, cuando realmente ese solo es mi refugio. Apenas he podido expresarme, mejor dicho, a la única persona, o más bien al único animal al que le cuento mis cosas, es a mi perro. Creo que es el único amigo que tengo.
Solo eso quería decir. Perdón por escribir tanto. Esa fue la carta o la hoja que me llamó la atención. Y fue escrita por un alumno de 15 años de edad. La verdad me preocupó su situación. Así que al otro día hablé con él y le pregunté si deseaba hablar sobre el tema, sobre lo que me había escrito. Y él dijo que sí. Platicamos por un momento, me contó algunas cosas que pasaban en su familia. Yo finalmente lo canalicé con la psicóloga del colegio. Y le pregunté si podía hablar de esto con sus padres para contárselos, para contarle lo sucedido, lo que había escrito en ese papel. Y me dijo que no quería que sus padres entraran. Y me explicó que ya había intentado hablar con sus padres, pero que no le dieron importancia. Me comentó que sí estaba deprimido y que su depresión se debía a problemas en su hogar y también a una desilusión que había sufrido por una chica. ¿Por qué menciono todo esto? ¿Por qué menciono esta experiencia? Porque muchos nos hemos sentido así como él. Y en ocasiones la depresión es tan severa que termina en tragedia. En el mejor de los casos, digamos así, arruina nuestra vida. Vivimos como automatizados, sin sentido. Como dijo él, no le encuentro sentido a mi vida. Recuerdo que cuando estaba estudiando en la escuela secundaria, yo tenía como 14 años, cuando algo pasó en mi mente. Empecé a preguntarme cuál era el propósito de mi vida. Me preguntaba, ¿para qué estudiar? ¿Para qué conseguir un buen empleo? ¿Para qué tener riquezas o conseguir todo lo que deseara en la vida? Si finalmente moriría. Nada de lo que pudiera conseguir en esta vida podría librarme de mi muerte. Pensaba en la muerte de mi madre, de mis hermanos, y todo carecía de sentido. Recuerdo que desarrollé un gran temor por la muerte, a grado que ya no quería hacer nada. Solo quería encontrar la manera de no morir. Creo que la solución a este temor fue olvidarlo todo y seguir con mi vida como lo hace mucha gente, de manera inconsciente, resignado a vivir lo que la vida me ofreciera. Con el tiempo entendí muchas cosas, encontré las respuestas a mis preguntas. En la vida, irremediablemente, sufriremos por diversas causas. Pero el propósito de este canal será, primero, entender la raíz de cada problemática y después considerar cuáles son sus posibles soluciones. Trataré temas que ustedes me hagan saber
eh, dudas que tengan, curiosidad sobre alguno de los temas. También compartan sus inquietudes, sus preocupaciones y las experiencias que hayan tenido con los temas que aquí se van a considerar, porque seguramente ayudarán a muchas personas más en el mundo. Mi compromiso será investigar y darle buen uso a lo que he aprendido de la ciencia, lo que he aprendido de la química. Y también me comprometo a investigar todo lo que esté a nuestro alcance, a lo que haya investigado la ciencia frente a los problemas que vayamos considerando. Algunas personas han buscado el propósito de la vida de muchas maneras, pero una de las causas de infelicidad y sufrimiento por todo el mundo es la depresión. Por eso, en este canal, el primer tema que trataré será la depresión, su definición, sus causas u origen, sus efectos y síntomas, y sobre todo, la solución o curación a la depresión. Explicaré el trasfondo bioquímico de la depresión y las ventajas y desventajas del uso de los antidepresivos. He dado clases de bioquímica en la Universidad Veracruzana de México. Tengo 22 años de ser académico de esta universidad. Siempre he pensado que entre más conocemos a nuestro enemigo, a nuestro problema, mayor probabilidad tenemos de salir de él, de vencerlo. Así que los invito a que me acompañen en mi siguiente audio, que lo llamaré Conociendo la depresión. Antes de despedirme, les quiero confesar que elegí este tema porque yo estuve sumido en una depresión profunda. Aprendí en carne propia lo dañina que es y el mal que nos puede provocar. Confieso que aún no la he vencido totalmente, pero estoy en camino a olvidarme de ella y a recuperar mi felicidad. Así que, en realidad, este canal lo abrí, entre otras cosas, como una terapia, una autoterapia. Quisiera platicarles algo importante sobre la pregunta que hablábamos al principio, sobre cuál es el propósito de esta vida. Es una respuesta, o más bien la respuesta a esta pregunta depende de un factor muy importante. Depende
de conocer nuestro origen. Si logramos saber o entender por qué estamos aquí en este planeta, por qué estamos aquí en esta vida, entenderemos el propósito de esta vida. Me puse a investigar hace muchos años, cuando surgieron en mí aquellos temores por la muerte. Me puse a investigar de dónde veníamos. Aprendí a través de mi carrera que hay 3 teorías principales, sobre el origen de la especie humana. Una de ellas se llama teoría de la panspermia. Esta teoría propone que la vida en nuestro planeta vino del espacio exterior, porque a través de los miles o millones de años siempre han caído meteoritos hacia nuestra Tierra, y que en uno de esos posiblemente venía cargado con vida microscópica y halló aquí en nuestro planeta una tierra fértil para empezar a reproducirse, multiplicarse y crear así las diferentes formas de vida. Aunque esa teoría tiene pocos seguidores porque explica el origen de la vida en nuestro planeta, pero el problema se trasladaría al espacio. Porque si viene del espacio, entonces, ¿de dónde apareció esa vida que cayó hacia la Tierra? Así que tiene pocos seguidores. Después está la teoría físico-química, en la que se menciona que condiciones especiales en la Tierra dieron origen a que gases en la atmósfera primitiva, como amoníaco, dióxido de carbono, metano, hidrógeno, entre otros, pudieron reaccionar por la energía que se generaba en las tormentas eléctricas. Así, estos compuestos aportaron carbono, que es el caso del metano, nitrógeno, que es el caso del amoníaco, el dióxido de carbono y el hidrógeno. Y que estas combinaciones hicieron posible la formación de aminoácidos, que es la unidad fundamental para formar las proteínas. Y las proteínas son fundamentales para la formación de el protoplasma. Así que, dando origen al protoplasma, pues con el tiempo se forma el núcleo y aparece la primera célula. Esa es una de las teorías que muchos aceptan. Stanley Miller es uno de los defensores, un científico que hizo experimentos para probar que se podían formar aminoácidos a partir de esos compuestos. Bien, y está la otra teoría llamada creacionismo, en el cual
se afirma que la vida en el planeta fue obra de un Dios todopoderoso, un ser supremo, un ser con inteligencia superior, con conocimientos de física, de química, de matemáticas, de bioquímica, etcétera. Todos estos conocimientos fueron necesarios para crear todo lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, para mí en lo personal, he estudiado estas teorías y en mi opinión, porque sé que habrá muchas personas que difieran con lo que yo voy a decir, pero en mi opinión, el creacionismo es el más lógico y tengo pruebas que yo he buscado de que realmente tuvo que ocurrir una creación del ser humano y bueno, de todas las especies de seres vivos que habitan este planeta. Después, más adelante, daré las bases científicas para mi opinión. ¿Por qué estoy convencido de que realmente existe un Dios que nos creó y nos puso aquí en la tierra con un propósito? Así que depende de nosotros buscar en Él, es decir, en Dios, buscar la razón por la que nos hizo y estamos aquí. ¿Y cuál es nuestro futuro? Primero, quiero decirles que la existencia de Dios está probada por lo que nosotros podemos entender y conocer. Les voy a poner un ejemplo sobre los que he reflexionado. Hay varios. Por ejemplo, ¿por qué algunas personas no creen en que haya un creador inteligente? Una de las razones que tienen es que nunca se le ha visto. Nunca se le ha visto. Y por eso dudan de su existencia. Sin embargo, no entiendo la incongruencia de aquellas personas que afirman esto y de los propios científicos que lo afirman. No por el hecho de no conocer o no ver algo, significa que no exista. Por ejemplo, cuando los arqueólogos encuentran una piedra tallada en forma de punta, ellos dicen que esa piedra no pudo haberse formado o adquirido esa forma de punta por mera coincidencia, porque no se imaginan que haya caído de una montaña pegándose y cada vez que se pegaba se iba afilando.
No. Ellos opinan que esa piedra en forma de lanza tuvo que haber sido tallada por un ser inteligente, un hombre de la antigüedad. Y aunque nunca hubieran encontrado rasgos de ese hombre, supongan que lo encuentran en una zona y de ahí no hay en esa zona indicios de vida de un ser humano. No iban a suponer que la piedra se formó por sí sola. Eso es una lógica de los científicos, pero pensemos ahora en cuando los científicos ven una célula al microscopio con, las partes fundamentales, ¿verdad? Su membrana, protoplasma, su núcleo. Y adentrándose más a ello, se puede ver organelos como mitocondrias, como ribosomas, como vacuolas, en fin, y que todos esos organelos están funcionando de una manera precisa, controlados por un núcleo. Y cuando ven esta célula, llegan a la conclusión de que se formó sola por reacciones al azar para formar lo que es el protoplasma y que nadie la formó. ¿Cómo es posible comparar a una piedra, simple piedra en forma de lanza, con una célula y decir que la primera alguien la tuvo que hacer, pero la célula más compleja se hizo sola? Bueno, esta es una de las lógicas que a mí me han convencido de que realmente fuimos hechos por un creador. Pero bueno, más adelante, en otros audios, hablaremos sobre esto. Por el momento, quiero despedirme de ustedes y esperarlos con el siguiente tema que ya les comenté, que se llama Conociendo la depresión. Gracias por su atención y los espero aquí en mi próximo audio.